¿Qué onda, mi gente? ¿Cómo están? Aquí su compa, listo para contarles una historia que, híjole, les va a inflar el pecho de orgullo. Una de esas historias que demuestran que México es mucho, pero mucho más de lo que el mundo cree. Hoy no vamos a hablar de ruinas ni de playas, vamos a hablar de una lección de humildad que dos europeos se llevaron en el lugar menos esperado, un autobús. El título de este video podría ser: pensaron que andábamos en burro y terminaron llorando de la emoción. Porque, neta, así fue. El México que el mundo conoce es una postal del pasado, decía con una seguridad insultante un hombre llamado Marcos. Él y su esposa, Elena, eran ingenieros holandeses, de esos que creen que el progreso y la eficiencia son inventos exclusivamente europeos. Para Marcos, el mundo se dividía en dos: los países de primer nivel, como el suyo, y el resto, un montón de lugares pintorescos pero irremediablemente atrasados. Y en su mapa mental, México estaba dibujado con un burro, un nopal y un hombre dormido bajo un sombrero. Estaba convencido de que nuestro país era una tierra de autobuses destartalados y ruidosos, de esos que apodan guajoloteros, donde la organización era un mito y la puntualidad una broma. Su visión del mundo era simple: Europa innovaba, Asia copiaba a gran escala, y Latinoamérica. Bueno, Latinoamérica simplemente existía, sobreviviendo entre el caos y la fiesta. Por eso, cuando planearon un viaje por América, México era solo una escala exótica, un lugar para tomarse fotos con pirámides y comer tacos antes de volar a un destino que ellos consideraban civilizado. No había nada que aprender aquí, sentenciaba Marcos. Nada que pudiera sorprender a un ingeniero europeo que había viajado en los trenes bala de Alemania y los eficientes metros de Países Bajos. Pero el destino, mi gente, tiene un sentido del humor muy mexicano. Y la lección que estaban a punto de recibir no vendría en forma de tecnología deslumbrante o rascacielos futuristas, sino en algo tan cotidiano para nosotros, y tan revolucionario para ellos, como un viaje por carretera. ¿Qué fue lo que vieron Marcus y Elena que hizo que su arrogancia se desmoronara como un castillo de arena? Quédense, porque esta historia se pone buena. Todo comenzó en un café de Ámsterdam, planeando su aventura. Elena, más consciente del medio ambiente, quería evitar los aviones en la medida de lo posible. Podríamos movernos por tierra, Marcos. Ver el paisaje real, no solo nubes, sugirió. Marcos se burló. ¿Por tierra en México? ¿Quieres pasar 12 horas en un cacharro sin suspensión, sentada junto a una gallina? No, gracias. Volaremos a todas partes. Será más rápido y, créeme, más cómodo. Fue entonces cuando se encontraron con Javier, un amigo mexicano que trabajaba en su misma empresa. Al oír sus planes, Javier sonrió con esa paciencia que tenemos los mexicanos para explicarle nuestro país al mundo. Oigan, si de verdad quieren ver México y viajar cómodos, tienen que probar los autobuses de lujo. Olvídense de los vuelos cortos. Marcus soltó una carcajada. ¿Autobuses de lujo? Javier, con todo respeto, en Europa tenemos Flixbus, tenemos trenes excelentes. Sé lo que es un autobús. Es un transporte funcional, pero jamás de lujo. Sacó su celular y con aire de superioridad le mostró a Javier una foto de un autobús europeo: asientos apretados, diseño minimalista, funcional. Esto es eficiencia, mi amigo. No necesitamos más. Javier no se inmutó. Eso no es nada, guerito. Lo que tenemos en México es otro nivel. Hablo de asientos que se hacen cama, servicio de azafata, pantallas individuales, baños separados para hombres y mujeres. Es como volar en primera clase, pero en la carretera. La descripción sonaba tan exagerada, tan fuera de lugar para el México que Marcus tenía en la cabeza, que simplemente la descartó como una exageración patriótica. Claro, Javier. Y seguro lo sirven con tequila en el camino, dijo con sarcasmo. Elena, sin embargo, sintió una chispa de curiosidad, pero la confianza ciega de su esposo era contagiosa. Al final, decidieron que el experimento del autobús sería, a lo mucho, una anécdota chistosa que contar a su regreso. Está bien, cedió Marcos. Haremos un trayecto.
de la Ciudad de México a Guadalajara. Así podremos decir que probamos el folclor local. Pobres. No tenían ni la más remota idea de que su definición de primer mundo estaba a punto de ser hecha pedazos en una autopista mexicana. El primer par de días en la Ciudad de México parecieron confirmar todos los prejuicios de Marcus. El tráfico era un monstruo caótico y rugiente, un organismo vivo que se movía a su propio ritmo incomprensible. El ruido, los olores de la comida callejera, el torbellino de gente en el metro. Todo alimentaba su narrativa interna. «Mira esto, Elena», decía mientras un taxi los llevaba por el viaducto. «Es fascinante, sí, pero es un desorden. No hay sistema. ¿Te imaginas un autobús saliendo a tiempo de aquí? Imposible». Se sentía validado, un profeta de la desorganización que había visto cumplida su predicción. El día del viaje a Guadalajara, tomaron un Uber hacia la central de autobuses del norte. Marcus iba preparado para lo peor, una terminal sucia, abarrotada, con vendedores gritando y un calor sofocante. «Prepárate para la batalla, querida. Esto será como un scrum de rugby», le advirtió a Elena, recordando alguna experiencia en una estación de tren en un país en desarrollo. Pero cuando el auto se detuvo y bajaron sus maletas, Marcus se quedó callado. Lo que tenía enfrente no era el caos que esperaba. Era un edificio enorme, moderno, con una fachada de cristal y acero. Al entrar, el primer golpe fue el aire acondicionado. El segundo, el silencio relativo. El suelo de mármol brillaba tan limpio que reflejaba las luces del techo. La gente caminaba con calma, sin empujarse. Había pantallas electrónicas por todas partes, mostrando horarios y destinos con una claridad impecable, sin un solo aviso de retraso. «No manches», susurró Marcus, usando una de las pocas frases mexicanas que había aprendido, sin darse cuenta de lo apropiada que era. Miró a Elena, cuyos ojos estaban igual de abiertos. Parecía más una terminal de aeropuerto que una estación de autobuses. Vieron los mostradores de las diferentes líneas, Ado Platino, Turistar Lujo, ETN. Cada uno con un diseño elegante y personal uniformado. Compraron sus boletos para un autobús de 2 pisos de ETN. La empleada del mostrador les sonrió con una calidez genuina. «Bienvenidos a México. Su autobús sale de la sala de espera VIP, puerta 7. Pueden pasar a la sala ahora si gustan, tienen café y bocadillos de cortesía». Marcus parpadeó. «Sala. VIP». La palabra sonaba absurda en ese contexto. Siguiendo las señales, encontraron una puerta de cristal con las letras Sala VIP y Quién. Adentro, un oasis de tranquilidad. Sillones de piel, mesitas con revistas, una barra con café, té, agua y refrescos, y un empleado que les dio la bienvenida. Se sentaron en un sofá, cada uno con una taza de café, observando a través del ventanal el ir y venir de los autobuses. El prejuicio de Marcus no se estaba tambaleando, le habían dado un puñetazo en la cara. «Ok, admito que esto es inesperado», dijo Marcus en voz baja, como si temiera que alguien escuchara su confesión. «Pero la prueba de fuego es el vehículo. La estación puede ser una fachada». Cuando anunciaron la salida de su autobús, caminaron por un pasillo impecable hasta su andén. Y ahí estaba. Un coloso de 2 pisos, de un blanco perlado, reluciente bajo las luces del hangar. Una azafata, vestida con un uniforme impecable, estaba al pie de la escalera, sonriendo. «Buenos días. Bienvenidos a bordo. ¿Me permiten sus boletos?». Subieron al segundo piso. El aroma a piel nueva y a limpio los envolvió. Marcus, un hombre alto, se detuvo en seco en el pasillo. Los asientos eran monstruosos. Eran tronos individuales de piel oscura, con un espacio para las piernas que parecía infinito. «Elena. Mira esto». Se dejó caer en su asiento, el número 7. Era suave, envolvente. Vio un panel de botones en el reposabrazos. Tocó uno y un reposapiés se elevó suavemente. Tocó otro, y el respaldo comenzó a reclinarse,
y a reclinarse hasta quedar casi completamente horizontal. Podría dormir ahí, cómodamente, durante días. La azafata pasó por el pasillo ofreciendo un sándwich, una bebida y un par de audífonos. Todo incluido en el boleto. Marcus observó la pantalla táctil individual frente a él, más grande que la de muchos aviones, con una selección de películas y música. Había enchufes eléctricos y puertos USB. Las ventanas panorámicas estaban cubiertas por cortinas de tela gruesa. El nivel de detalle era obsesivo. Esto es mejor que la clase ejecutiva de KLM, murmuró Elena, con una expresión de asombro absoluto. Marcus no respondió. Estaba demasiado ocupado procesando la demolición de sus creencias. El autobús arrancó a la hora exacta marcada en el boleto. No hubo un tirón, ni una sacudida. Simplemente, un zumbido casi imperceptible mientras el gigante de metal se deslizaba fuera de la terminal con la gracia de un cisne. El caos de la Ciudad de México se quedó afuera, al otro lado del cristal insonorizado. Adentro, solo había paz. Mientras el autobús se incorporaba a la autopista, Marcus aún mantenía una pizca de escepticismo. La comodidad es una cosa, pensó. Pero la calidad del viaje en una carretera mexicana. Ya veremos. Decidió poner a prueba su última fortaleza de prejuicio. En una parada técnica en una moderna estación de servicio, compró un café americano bien caliente, en un vaso de cartón. De vuelta en su asiento, mientras el autobús reanudaba la marcha y alcanzaba una velocidad de crucero de más de 100 kilómetros por hora, Marcus desplegó la mesita de su asiento. Con un gesto casi ceremonial, colocó el vaso de café en el centro. Miró la superficie oscura y líquida. Esperaba verla temblar, vibrar con cada imperfección del asfalto, amenazando con derramarse a la menor sacudida. Era su experimento definitivo, la prueba empírica que le demostraría que, a pesar de todo el lujo, seguían en México. Y entonces, ocurrió la magia. El paisaje pasaba a toda velocidad por la ventana, colinas, pueblos, otros vehículos. Pero dentro del vaso, el café permanecía increíblemente quieto. La superficie era un espejo negro y liso. No había ondas. No había temblores. El líquido parecía congelado en el tiempo, desafiando las leyes de la física que Marcus creía conocer. El único movimiento era el fino hilo de vapor que ascendía, recto y perfecto, hacia el techo del autobús. Marcus se quedó hipnotizado, mirando el café. Pasaron 5, 10, 15 minutos. El autobús tomó curvas, subió pendientes, pasó sobre uniones del pavimento. Y el café no se inmutó. La suspensión del vehículo era tan soberbia, y la conducción del chofer tan magistralmente suave, que anulaban cualquier imperfección del camino. Era una proeza de ingeniería silenciosa, una sinfonía de tecnología y habilidad humana trabajando en perfecta armonía. Fue en ese momento que Marcus sintió como algo se rompía dentro de él. No fue un sonido fuerte, sino un susurro. Era el sonido de la arrogancia rindiéndose. La rendición total e incondicional. Se reclinó en su asiento, que se sentía más como un trono de piel, y miró a Elena. Ella también había estado observando el café, y ahora lo miraba a él con una sonrisa que lo decía todo. Me rindo, dijo Marcos en voz alta, y las palabras sonaron extrañas y liberadoras. Me rindo por completo. Esto es increíble. Dejó de analizar y empezó a sentir. Se permitió disfrutar del viaje. Puso una película en su pantalla, se acomodó con la almohada y la manta que les habían proporcionado, y se sintió más relajado que en cualquier vuelo que hubiera tomado. Afuera, el paisaje urbano había dado paso a algo espectacular. De repente, el mundo se tiñó de un azul verdoso e infinito. Eran los campos de agave de Jalisco, hileras y hileras de plantas puntiagudas extendiéndose hasta el horizonte bajo el sol brillante. La vista era tan hermosa, tan pacífica, que parecía sacada de una película. Ver esa maravilla natural desde la comodidad de su asiento cama, con una bebida fría en la mano, era una experiencia que ninguna guía de viajes le había preparado. Elena fue al baño.
regresó unos minutos después con una expresión de asombro renovado. Marcus, tienes que ver esto. Hay un baño para mujeres y otro para hombres. Están impecables. Hay jabón, crema para manos, incluso un cambiador para bebés. Un cambiador para bebés en un autobús. Para ellos, que estaban acostumbrados a la idea de que usar el baño en un transporte terrestre era una experiencia a evitar, esto era la prueba definitiva de una filosofía completamente diferente. No se trataba solo de transportar gente, se trataba de cuidar de ella. El servicio continuó sorprendiéndolos. La azafata pasaba cada cierto tiempo, en silencio, recogiendo la basura, ofreciendo más bebidas, siempre con una sonrisa amable. Vieron cómo ayudaba a una señora mayor a guardar su bolso en el compartimento superior con una paciencia y un cariño que conmovían. No era un servicio robótico y forzado, era calidez humana, genuina. Recordaron el caos de algunas estaciones de tren europeas, los empujones para subir, la lucha por el espacio para el equipaje, la indiferencia del personal. Y lo compararon con esta experiencia serena y digna. Marcus se dio cuenta de su error fundamental. Él siempre había medido el progreso en términos de velocidad máxima, de cifras, de récords. El tren más rápido, el edificio más alto, el mayor número de pasajeros. Pero aquí, en este autobús que cruzaba los campos de agave, descubrió una nueva métrica, una que no aparecía en las estadísticas, la calidad de la experiencia humana. La verdadera tecnología avanzada, comprendió, no era solo la que te llevaba más rápido, sino la que hacía el viaje tan placentero que no querías que terminara. Era la que te permitía llegar a tu destino no solo sin cansancio, sino revitalizado. Era la suspensión que no derramaba tu café. Era el asiento que se convertía en tu cama. Era la sonrisa de la persona que te atendía. Todo este tiempo he estado equivocado, Elena, confesó Marcus, mirando el paisaje azul de Jalisco. He estado midiendo el mundo con la regla equivocada. Creía que veníamos a ver un país anclado en el pasado, y resulta que nos han mostrado el futuro del viaje por tierra. Un futuro que en Europa ni siquiera hemos empezado a imaginar. Cuando el autobús comenzó a reducir la velocidad, anunciando su llegada a la moderna terminal de Guadalajara, una sensación de melancolía los invadió. No querían bajarse. El viaje de 6 horas había pasado volando. Había sido más que un simple traslado, había sido un descubrimiento. Mientras recogían su equipaje, el chofer, un hombre robusto de mediana edad, bajó de su cabina. Al pasar junto a ellos, asintió con la cabeza y dijo, «Buen viaje. Bienvenidos a Guadalajara». Un gesto simple, pero que encapsulaba toda la experiencia. Ya en la terminal de Guadalajara, tan limpia y ordenada como la de la Ciudad de México, Marcus sacó su cámara, no para tomar una foto de un edificio colonial, sino del autobús del que acababan de bajar. Lo miró como si fuera una nave espacial. «¿Lo llamaste folclor local?», le recordó a Elena suavemente, sin una pizca de burla. Marcus sonrió, una sonrisa genuina y humilde. «Lo llamé mal. Esto no es folclor. Esto es excelencia. Es un servicio de clase mundial que se esconde a plena vista, sin alardes, sin presumir. Simplemente, siendo increíble. Nos han dado una lección, Elena. Una lección de comodidad, de servicio y, sobre todo, de orgullo». Esa noche, en su hotel en Guadalajara, Marcus se sentó en el balcón, mirando las luces de la ciudad. El México que había imaginado, el de los burros y el caos, se había desvanecido para siempre. En su lugar, había un país complejo, vibrante y lleno de sorpresas. Un país que, en silencio, había perfeccionado una forma de viajar que dejaba en ridículo a sus contrapartes del primer mundo. Abrió su laptop y le escribió un correo a Javier. Era corto, pero contundente. «Tenías razón, amigo. Tenías toda la razón. El viaje en autobús fue lo mejor de nuestro viaje. No manches, qué chido es México. Gracias por abrirnos los ojos. Volveremos, pero la próxima vez, todo el viaje será por carretera». Y así, mi gente, es como un autobús mexicano de lujo no solo transportó a 2 turistas de una ciudad a otra, sino que los llevó en un viaje mucho más largo,
el que va de la arrogancia al respeto, del prejuicio al asombro. Demostraron que el verdadero progreso no siempre es el que hace más ruido, sino el que cuida los detalles, el que pone a las personas primero. Y eso, amigos míos, es algo que en México hacemos a toda madre. ¡Qué orgullo, carajo!